En este laboratorio estudiaremos los tiempos de decaimiento de muones provenientes de la interacción de los rayos cósmicos con la estratosfera. Los muones son leptones pesados descubiertos en 1937 por Seth Nedermayer. Pueden resultar de varios procesos fundamentales y no es usual encontrarlos en la materia, ya que son inestables y su tiempo de decaimiento es extremadamente corto. Para su experimento en particular, observarán el decaimiento de muones cósmicos, que a su vez son el resultado de decaimiento de otras dos partículas en la atmósfera. Cuando los protones de los rayos cósmicos colisionan con las moléculas atmosféricas, decaen en partículas más ligeras que a su vez son inestables y decaen de nuevo. Estos decaimientos sucesivos se llaman cascadas. En este caso, los piones positivo y negativo, producto de las colisiones de los rayos cósmicos, decaen en muones positivo y negativo y su neutrino o antineutrino correspondiente. Debido a su gran masa, los muones son inestables y decaen espontáneamente después de viajar hacia la superficie terrestre. El proceso de decaimiento de un número n de muones puede modelarse con el diferencial que se muestra aquí, donde lambda es la tasa de decaimiento y el inverso multiplicativo del tiempo de vida medio tau. Una solución rápida para la ecuación diferencial ordinaria arroja una forma funcional exponencial, con n sub 0 el número inicial de muones y n de t el número de muones después de un tiempo t. Es utilizando este comportamiento que podemos determinar el tiempo de vida medio de los muones, incluso cuando son generados en la atmósfera inferior. Sin embargo, un valor de tiempo de vida medio de alrededor de 2 microsegundos y una distancia recorrida por estos de más de 12 kilómetros apuntan a que no deberíamos detectar casi ninguna partícula. En el ejercicio 1 de la guía de laboratorio, se explica esta aparente inconsistencia con la dilatación relativista del tiempo de decaimiento de las partículas que viajan a 0,98 veces la velocidad de la luz. Derivando n de t, podemos encontrar el número esperado de muones detectados en el intervalo de t. Vemos que la probabilidad de decaimiento de n sobre n sub 0 es independiente del número inicial de partículas. Esta es la razón por la que los muones que entran al detector pueden ser evaluados, ya que su distribución probabilística será la misma para todos los casos. Para comparar los tiempos que medirán con su sistema físico, debemos estudiar cómo interactúan las partículas incidentes sobre los componentes del detector. Los muones son partículas negativas de carga igual al electrón. Por esta razón, se verán atraídos naturalmente hacia el núcleo. A través de la interacción débil, el muón y el protón forman un neutrón y un neutrino muón. En el experimento medirán la tasa de decaimiento promedio, que deberá seguir la expresión de lambda promedio. Con lambda más y menos, la tasa de decaimiento para muones y antimuones, y n más y menos el número de antimuones y muones que inciden sobre el detector por unidad de tiempo. El tiempo observado será entonces el inverso multiplicativo de este lambda promedio. Además de esto, pueden calcular un valor de la constante de Fermi a partir del tiempo de decaimiento observado. El módulo de detección está compuesto por un centellador plástico de polivinilo, un fotomultiplicador y una fuente de alto voltaje. Las partículas incidentes excitan partículas fluorescentes dopadas dentro del polivinilo. La luz resultante de estas partículas es medida por un tubo fotomultiplicador que utiliza la fuente de alto voltaje para producir una salida que medirán con un cable coaxial PNC en el terminal PMT Output. Para monitorear el estado de todas las medidas pueden observar tres indicadores. En los terminales HV Monitoring se puede medir el alto voltaje de operación, un LED muestra la señal de referencia a frecuencia variable y una salida de pulsos en Pulse Output. El tiempo entre pulsos de referencia puede variarse con la perilla Time ADJ. La otra parte del hardware está constituida por un módulo de amplificación. El propósito de este es amplificar la señal de salida del tubo fotomultiplicador y compararla con un umbral de detección ajustable con la perilla Control. Una vez se supera el umbral, el amplificador activa un contador de tiempo. Cuando el muón decae y genera un centello, la luz produce un pulso en el tubo fotomultiplicador.
El tiempo entre pulsos es medido y transmitido al computador por medio de un puerto USB. Nuestro último componente de medición es virtual. El software Muon Lifetime Measurement sirve para configurar y ejecutar la toma de datos. La que ven en este momento es una imagen de la interfaz. El panel de control permite determinar los parámetros de adquisición y visualización de datos. Al oprimir el botón Configure pueden ajustar el puerto de transmisión de datos, el tiempo máximo entre pulsos y los intervalos de agrupación en un histograma de tiempos medios. En los otros botones pueden comenzar y pausar la medida, seleccionar la función de ajuste y generar los datos obtenidos para un análisis posterior. En el panel Monitor pueden ver las estadísticas de la medida actual. En Rate Meter se muestra la tasa de medición. En Muons True Detector se tienen intervalos de detección más grandes, hasta 10 minutos. Y por último, en el gráfico se muestran los datos obtenidos. Para comenzar la medida, deben monitorear las salidas del detector. Conecten el cable de poder y la salida PMT del módulo de detección al de amplificación. Enchufen la amplificación a la fuente de poder y utilicen dos cables coaxiales para monitorear la salida del amplificador y el discriminador con un osciloscopio. Después, conecten la salida USB al computador. Al encender el módulo de amplificación, se encenderá un LED rojo. Giran la perilla HV-ADJ hasta que el monitor de alto voltaje esté entre un rango de menos 1100 y menos 1200 voltios. Con una escala apropiada, deberán ver una señal como esta. Además, ajusten el voltaje del discriminador entre 180 y 220 milivoltios. El LED verde del módulo de detección deberá comenzar a prenderse aleatoriamente. Ejecuten el programa de medida, seleccionen el puerto coma adecuado y comiencen a tomar datos. La tasa de detección debería comenzar de 6 a 8 eventos por segundo. Disminuyan lentamente el alto voltaje y observen qué sucede con esta tasa. La interpretación de los resultados estará ligada a los procesos de amplificación y discriminación que suceden dentro del circuito. Para medir la ganancia del amplificador, envíen una señal de 100 kHz y 100 milivoltios pico pico con un generador de señales a la entrada PMT input. Midan la salida del amplificador y calculen la razón entre el voltaje de entrada y de salida. ¿Qué sucede con esta razón al cambiar la frecuencia de entrada? ¿Qué sucede con el tiempo mínimo de detección? Repitan el procedimiento para varios valores del alto voltaje. Midan la saturación del amplificador. Para ello, aumenten la amplitud del generador y observen lo que sucede en la salida del amplificador. Para caracterizar el discriminador, alimenten el PMT input con una señal sinusoidal sin saturar. Monitoreen la función del discriminador y cómo éste modifica la señal basados en la variación del voltaje umbral. Con el alto voltaje al mínimo, conecten una salida del detector a la entrada del amplificador. Con un osciloscopio midan la diferencia entre los pulsos de referencia y compárenla con la medida por el software. ¿Qué se puede decir sobre el tiempo de respuesta del circuito integrado? Es lineal. Utilice una gráfica para apoyar sus conclusiones. Observen qué sucede si aumentan mucho el tiempo entre pulsos y estudien las variaciones de la diferencia temporal y cómo podría afectar sus resultados. Con el valor del voltaje discriminador fijo en 180 milivoltios, aumenten el valor del alto voltaje y observen su efecto sobre la tasa y curva de decaimiento. Mida la amplitud de la salida del tubo fotomultiplicador. ¿Cómo es que actúa el amplificador? Conecten los canales del osciloscopio a la salida del amplificador y el discriminador. ¿Qué relación hay entre estas dos señales? Elijan un valor de voltaje umbral para que se obtenga un pulso de discriminador más grande para cada salida del amplificador. Los valores óptimos del voltaje y el discriminador deben ser tales que las señales amplificadas tengan una amplitud de 200 milivoltios y superen el voltaje umbral.
La tasa promedio de muones debería estar entre 6 y 15 pulsos por segundo. Con los valores de alto voltaje y umbral óptimos, hagan medidas con el mayor tiempo posible en cada una. Para ellas, utilicen el número de muones de acuerdo a una función exponencial. Utilizando esta, calculen la radiación de fondo, el tiempo observado de decaimiento, ρ y la constante de Fermi con sus respectivas incertidumbres. Al momento de escribir su informe de laboratorio, consideran las siguientes preguntas. Si los muones se desplazan por una cantidad desconocida de tiempo, ¿por qué pueden medir su vida media? Dado que las señales son tan rápidas, ¿podrían ser afectados los resultados por el tiempo de respuesta a los circuitos? ¿Cómo influyen otros tipos de radiación sobre el detector? Este ha sido el video tutorial del experimento de decaimiento de muones. Gracias por su atención y feliz experimento.